¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Temporada de Relámpagos. Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar de Tracey Emin. Tracey es una de las artistas inglesas más famosas a nivel internacional. Nació en el año 1963. Incluso podemos decir que es de las inglesas más famosas, sean o no sean artistas, porque hace unos años figuraba en una encuesta como la segunda mujer más famosa del Reino Unido después de la reina Isabel. En Argentina nos resulta un poco difícil pensar que un artista pueda alcanzar ese nivel de popularidad, pero sería hermoso que pasara alguna vez. Y Tracy se nutrió constantemente de experiencias de su vida personal para hacer sus obras. El exhibicionismo de su propia vida es una de las características de su producción, sobre todo en las primeras décadas de trabajo, porque ahora tomó un poco de distancia de esa faceta tan pública, tan exhibicionista. Probablemente una de las razones de su fama es su absoluta autenticidad, que no esconde nada, ninguna faceta de su vida, no finge ser nada que no es, no le importa nunca quedar bien o no con sus interlocutores, lo que puede generar mucha admiración o mucho rechazo también. Y hace unos años sacó un libro de memorias, una especie de diario que ella había escrito durante muchos años de su vida, entre los 18 y los 41, y ahí da una autodefinición un poco cruda de sí misma. Se define como una alcohólica, neurótica, psicótica, quejica, una perdedora obsesionada conmigo misma, pero soy una artista. Esto fue escrito hace unos 15 años atrás, este libro, Strangeland, y ya no se siente identificada del todo con esta descripción, por suerte. Ella nació en una época de medios de comunicación muy invasivos y de redes sociales, pero no es la primera artista tampoco que se expone de esta manera, ¿no? Podemos ubicarla en una tradición de artistas autobiográficos como fue Frida Kahlo. Y ella estuvo asociada en los años 90 con los Young British Artists, la denominación bajo la que se nombró a un grupo de artistas británicos de la misma generación que surgieron en Londres a comienzos de los 90. Estaban Damien Hirst, Sarah Lucas, los hermanos Chapman, y todos ellos se nuclearon en torno al coleccionista y galerista Saatchi y formaron parte de exposiciones que ya son consideradas históricas en el arte del siglo XX, como una muestra llamada Sensation, que es una de las exposiciones más famosas y paradigmáticas de la década del 90, realizada en la Royal Academy. Y ahí Tracy empieza a hacerse conocida con una obra que se llamó Todas las personas con las que alguna vez dormí. Y ahí su obra empieza a ser asociada a una situación muy confesional, muy emotiva. No hay ningún tipo de prejuicios y de censuras para hablar de su vida sexual, de sus amantes, de sus abortos, de políticas de género, de cuestiones de clase. Y ella trabaja con medios muy diversos, depende de cada proyecto, de cada obra, aunque como les mencionaba, en los últimos años se dedicó mucho a pintar y a dibujar, después de haber tomado durante muchos años clases de dibujo con modelo vivo. Y desde el 2007 ella es miembro de la Royal Academy of Art. Vamos a ver que el lenguaje ocupa un espacio muy importante en sus obras, porque son muy explícitas y muchas de ellas se componen de un relato que se va desarrollando, ya sea en la obra en sí o en la mente del espectador que la ve y completa la escena dentro de su cabeza.
Uno de sus videos en Super 8 se llama ¿Por qué nunca llegué a ser bailarina? Y es un relato contado por ella misma, donde ella habla mientras se superponen diversas imágenes, fotografías, donde comienza hablando de su adolescencia y cuenta que dejó la escuela a los 13 años porque no le gustaba y se aburría y se iba a tomar café o tomar sidra a la playa. También habla de su descubrimiento de sexo a esa edad tan temprana, en la que empezó a salir con chicos y con hombres mucho más grandes que ellos incluso, donde encontró un espacio de libertad, de poder incluso, una forma de escaparse de las limitaciones que le ponía el pueblo en el que vivía. Y a los 15 años, cuando el sexo ya había sido para ella una especie de aventura, un aprendizaje, como lo escribe, cambió su foco de interés hacia el baile y empezó a intentar una carrera artística que lo que cuenta en este video es que se vio frustrada en su primera presentación pública porque las personas que habían ido a verla a esta especie de concurso en el que participó la empezaron a insultar mientras ella estaba actuando. Entonces el video continúa con el nombre de hombres con los que salió en la adolescencia y finaliza con el artista bailando ante la cámara, dedicándoles una coreografía que ella realiza en estudio delante de una serie de espejos. En temporadarelámpagos.com les dejo los links para que puedan ver estos videos y registros de las obras que estoy mencionando y se hagan una idea visual. Si bien, como les comento, es muy explícita y ella habla mucho, está buenísimo ver las obras y los videos, que hay algunos disponibles en internet. Otro de sus videos es How It Feel, cómo se siente, donde ella cuenta en una especie de entrevista cómo fue el aborto que se realizó después de que quedó embarazada, cuando un médico le había dicho que tenía el 99% de posibilidades de que eso nunca iba a suceder. Ella contaba en el video anterior, como les mencionaba, que dejó el colegio muy chica, pero después hizo la secundaria, estudió en la Escuela de Bellas Artes, realizó maestrías, doctorados. Pero bueno, en esta etapa de su vida, cuando estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes y se entera que estaba embarazada, pensando que eso nunca le iba a suceder, justo en el momento en que ella estaba empezando a estabilizar su vida artística y laboral, entonces le solicitó al médico que la atendió la autorización para abortar. El médico no se la quiso dar. Y en este video, ya muchos años después, ella redescubre su enojo por la posibilidad de que otra persona pueda tomar una decisión tan trascendental y tan privada por ella, como si fuera el médico el que iba a cuidar al bebé después. De hecho, le muestra una foto de un bebé que había tenido hace poco. Y claro, ella compara el estatus económico en el que estaba el médico, que además seguramente no cuidaba del bebé, a cuál era su estatus económico en ese momento donde recién estaba empezando a salir al mundo con su carrera artística, después de tener una infancia y una adolescencia muy complicada, con padres que la abandonaron y muchas situaciones conflictivas a nivel personal. Y todo este proceso de la decisión de no tener al niño estuvo acompañado por toda la culpa que ella sentía y el malestar de no haber podido generar todavía hasta ese momento una carrera artística lo suficientemente exitosa como para poder mantener a un bebé en caso de tenerlo. Como que no tenía sustento, apenas si llegaba a pagar sus propios gastos, tampoco podría haber sostenido a un hijo. Y a lo largo del video ella va recorriendo los lugares vinculados con este suceso. El consultorio del médico, una plaza donde habló con su novio, la clínica donde finalmente le realizan el aborto que sale mal, que tiene complicaciones y eso le genera muchos problemas de salud en las semanas posteriores. Y el video finaliza con una reflexión que les quiero leer porque es lo que permite entender las obras que ella iba a hacer después. Así que les leo este fragmento que pueden encontrar también en este video, How It Feel. Dejé la pintura, dejé el arte, dejé de creer, dejé la fe.
fue lo que yo llamé mi suicidio emocional. Dejé un montón de amistades, dejé de creer en la vida y me llevó años empezar a querer y a creer otra vez. Me di cuenta de que había una idea mejor de la creatividad, mejor que cualquier otra cosa que yo podía hacer con la cabeza o con las manos. Me di cuenta de que había algo. La esencia de la creatividad, el momento de la concepción, lo más importante, el ser mismo de todo. Y me di cuenta de que si iba a hacer arte, no podía ser una pinturita de mierda, no podía ser sobre algo visual. Tenía que ser sobre el lugar mismo de donde venía, y con el aborto y la concepción yo podía entender mejor de dónde vienen y a dónde van las cosas en realidad. Así que no podía soportar o sentía que sería imperdonable empezar a hacer cosas, llenar el mundo con más basura. No tiene ningún sentido. Pero si no podía llenar el mundo con alguien a quien pudiese amar para siempre y por siempre, entonces no podía llenar el mundo con pavadas. Eso es el arte. Muy poco tiempo después ella va a ser finalista del premio Turner con la obra My Bed, Mi Cama. El premio Turner es el premio más famoso destinado a artistas en Inglaterra. Se entrega una vez por año y se concede un premio muy significativo en dinero a un artista británico menor de 50 años. Primero se hace una preselección, se eligen 2, 3, 4 artistas y de ahí se vota a un ganador. Cuando ella fue nominada al premio Turner fue muy agredida y atacaron mucho su obra y su persona también. Fue bastante desagradable la situación por la que atravesó. My Bed, la obra con la que estuvo seleccionada, es probablemente la pieza más conocida y controvertida de su carrera, que si bien es del año 98, estamos hablando de estos años, hace muy poco tiempo volvió a ser noticia porque el coleccionista que la había comprado en ese momento, Saatchi, su dueño originario, la sacó a subasta junto con muchas otras obras que formaban parte de su colección por un poco más de 2 millones de libras. Y la compró otro coleccionista alemán que la cedió en préstamo a la Tate por varios años, así que gracias a este coleccionista la pueden encontrar exhibida ahora allí. Y esta era una obra que convertía al espectador en una especie de voyeur involuntario, en un autorretrato muy orgánico del artista, producto de una crisis emocional que tenía que ver justamente con el aborto que mencionamos en la obra previa. Y esta obra estaba compuesta realmente por su cama, con algunos agregados que fueron considerados extremadamente desagradables por el nivel de intimidad que exhibían. La cama, por supuesto, estaba deshecha, tenía las sábanas manchadas, medias de nylon, ropa interior tirada, preservativos usados, botellas tiradas por el piso, pantuflas, ceniceros llenos de cigarrillos por todas partes, un test de embarazo. Y abajo había una especie de alfombra al pie de la cama. Todo hace referencia al verdadero protagonista de la instalación, que claramente no es la cama, sino que es el cuerpo que ya no está y que hizo uso de todos esos elementos que vemos ahí desperdigados, ¿no? Lo que quedan son sus huellas, el registro de sus movimientos, pero lo que falta es su cuerpo. Según el relato de Tracy, esa fue la cama que ella usó durante un periodo de depresión y angustia, en la que pasó días enteros tirada en esa cama, emborrachándose ahí, comiendo, teniendo sexo. La cama se exhibió por muchas ciudades previamente. Primero la expuso en Nueva York, donde no resultó particularmente escandalosa. La asociaron más bien a otras obras feministas de los años 70. La expuso en Japón también, donde los japoneses, ella cuenta que solamente se escandalizaron por las pantuflas sucias. Los restos de sangre le daban lo mismo, los preservativos le daban lo mismo, pero las pantuflas sucias era algo que no podían concebir. En cambio, cuando la lleva a Londres, el escándalo fue enorme. Fue mucho más personal la apreciación de la obra porque la conocían, era un personaje mucho más público en la escena de arte joven
y ver esos desechos, esa cama y asociarlos a ellos resultó mucho más chocante para el público y para la escena del arte. En cambio, en Estados Unidos era la obra de un artista X más que apenas empezaba a ser conocida allá y que no generaba el mismo impacto como sucedió en Inglaterra. Y la obra que mencioné antes, que les comentaba, todas las personas con las que dormí, 1963-1995 es el nombre completo de la obra, era una carpa cosida y bordada a mano. Digo era porque se quemó, se destruyó en el galpón en el que estaba guardada y solamente queda registro fotográfico de esta obra, porque Tracy siempre se negó a rehacerla. Le parecía que no correspondía hacerlo por una cuestión económica de revender la obra. Ya se había hecho, ya había cumplido su función y nunca consideró la posibilidad que muchas veces le ofrecieron de rehacer la obra. Y si en a primera vista puede parecer que remite a una connotación sexual el título, todas las personas con las que dormí, no es así porque la fecha de la que empieza a contar es la de su nacimiento. El título es 1963-1995. Entonces habla de dormir en un sentido muy literal, de compartir ese momento de vulnerabilidad absoluta con otro ser. Y el listado se encontraba dentro de la carpa con los nombres bordados en diferentes colores, en diferentes tamaños, incluía familiares, hermanos, novios, amigos, e inclusive al bebé que había abortado. Si bien la primera reacción es asociarla a la sexualidad, la obra no es sobre eso exclusivamente, es más bien sobre la intimidad, es un testimonio de la intimidad. A ella muchas veces la consideran como una artista feminista porque expone una serie de temáticas de manera directa que la mayoría de las personas deciden no exponer de su vida, como su sexualidad, la menstruación, el aborto, la menopausia. Pero ella se considera feminista en términos políticos, no se considera una artista feminista, en tanto que menciona que hay artistas como las Guerrilla Girls que se dedicaron a eso con una total conciencia y trabajando desde esa perspectiva muy seriamente, que es algo que ella no prefiere no hacerlo. Otra de sus intervenciones, otra de sus obras, un poco más performática en este caso, la hizo en Suecia, donde la invitaron a exponer en una galería y ella llevó una serie de pinturas, pintó inclusive dentro de la galería una especie de circunstancia insólita en un proyecto que ella llamó Exorcismo de la última pintura que jamás hice. Y más allá de la performance en sí que ella hizo durante todo el lapso que duró la exposición, su objetivo era deshacerse de ciertos miedos y ansiedades y fobias que tenía, ¿no? Como uno de sus problemas era odiar su cuerpo después de haber pasado por periodos muy largos de anorexia o haber dejado por completo de pintar por mucho tiempo después de que se había hecho el aborto o un duelo también que se había superpuesto con su abuela que había muerto poco tiempo atrás. Entonces esta acción consistió en pintar desnuda dentro de la galería con una especie de falsa pared que cerraba el espacio y tenía unas mirillas con ojos de pez donde el público podía acercarse y espiarla, podían verla trabajar sin que ella pudiera saber quién estaba del otro lado o incluso si había alguien o no. Y ella ponía música muy fuerte de bandas de rock que le gustaban y se encerró ahí adentro en esa especie de nuevo taller que construyó a reelaborar obras de artistas de la historia del arte que le interesaban, como Schiele, Frida Kahlo, pintores holandeses. Nunca quiso saber cuántas personas la miraban del otro lado de las mirillas, aunque dicen que fueron muchísimas. Y ella, si bien no interactuaba, en general la gente no le hablaba, no le dirigía la palabra cuando se acercaban a espiarla. Ella recuerda que en los últimos días alguien le gritó: "¡Estás haciendo un Yves Klein!". Y le simpatizó la referencia.
Ella fue la representante de la Bienal de Venecia en el pabellón británico en el año 2007 con una muestra que se llamó Luz Prestada. Sus obras estaban realizadas con distintos materiales, usó bordado, usó dibujo, pintura, neón. Y después de cerca de 100 participaciones que había tenido Gran Bretaña en la Bienal de Venecia, ella fue recién la segunda artista mujer que tuvo su muestra individual ahí. La primera había sido Rachel Whiteread y ella recién fue la segunda de 100 artistas que pasaron por la Bienal. Llegó a una serie de dibujos mucho más íntimos y sutiles, con una estética muy vinculada a Yvonne Schiele, que un artista que siempre fue para ella un referente explícito, y ahí empezó a trabajar con un trazado mucho más reconocible que se mantuvo después en otras series eróticas que fue desarrollando. A mí me gustó mucho una réplica que le hace a un periodista que en una entrevista le decía que era imposible despegar o ver su obra al margen de su biografía. Y ella le responde, sí, es posible entender mi obra al margen de mi biografía. Trato temas universales como el amor, la muerte, el arrepentimiento, el sufrimiento o el deseo. Cualquiera puede conectar con ellos. No hace falta conocerme o conocer mi vida para saber lo que es la pena. A mí me parece que ese reduccionismo de llevar su obra únicamente a cuestiones personales está muy vinculado con su condición de mujer. No creo que siendo hombre ella hubiera sufrido los mismos ataques a su obra y la desvalorización de su persona como muchas veces le ocurrió a lo largo de su trayectoria. Las menciones despectivas de llamarla puta, de llamarla borracha, como lo más leve que le han dicho, ¿no? Tenemos infinidad de casos semejantes en artistas hombres. Se me viene a la cabeza uno muy obvio como es Pollock, que era extremadamente alcohólico, y sin embargo no es un calificativo que se use para valorar su obra, es más bien una nota de color que puede mencionarse o no cuando se habla de él. Cuando en Tracy es una referencia absolutamente corriente. Y me hace acordar al discurso de Madonna que dio en los premios Billboard, donde ella cuenta, en primer lugar, todas las dificultades y las agresiones que sufrió como adolescente mujer cuando se mudó a Nueva York, y más tarde dentro del campo de la música y del espectáculo, donde hombres como Bowie o Prince podían hacer lo que quisieran, por más escandaloso que fuera, porque su condición masculina siempre los protegía. En cambio, ella como mujer, si se salía de lo que era esperado, ya la trataban de bruja, de puta, y la sometían a todo tipo de maltrato verbal. Y hay un paralelismo muy fuerte entre Tracy y Madonna, que desde sus respectivas disciplinas exhiben una imagen de una mujer muy fuerte, sexualmente activa, que toma decisiones consideradas polémicas o tabú, y sin avergonzarse de eso en ningún momento, todo lo contrario. En ese discurso Madonna se refería a cómo la trató mal una activista feminista famosa que le dijo que al exhibirse desnuda en erótica retrocedía años de luchas de las mujeres porque se mostraba como un objeto. Por supuesto que ese no era el objetivo de Madonna, que cuando la atacó de esa manera ella le replicó, que las feministas no tienen sexo, o sea, prefieren negarlo. Y Madonna no lo hace, y tampoco Tracy Amin, se muestran como muchas otras mujeres quisieran, y ya sea por cuestiones culturales, por imperativos de una sociedad patriarcal o por la razón que sea, tienen miedo de hacerlo. Por eso sus obras son universales y no pueden reducirse a anécdotas personales, como ella misma mencionaba en esta entrevista, porque todas nos vemos un poco reflejadas ahí en alguna faceta de sus obras o de sus estados emocionales. Durante varios años Tracy fue columnista de un diario británico donde escribía un artículo semanal, El Independiente. Muchos de sus artículos fueron recopilados por un libro que editó Mansalva en Argentina, que se llama Proximidad del Amor. Si les interesa conocerla un poco mejor y
involucrarse en su pensamiento y en su vida agitada de hoy en día, una estrella del arte británico e internacional. Se los recomiendo mucho, es una muy buena lectura de cuarentena. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por sus amorosos comentarios. Pueden encontrar los episodios de Temporada de Relámpagos en temporadaderelámpagos.com, como siempre, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, Evox y en todas las plataformas de podcast en español. Así que suscríbanse y déjennos sus comentarios acerca de qué artista les interesa para que charlemos al respecto. Nos encontramos en un próximo episodio. Un beso grande, que estén muy bien. Adiós.